Ey, 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 paren todo, muy buenas tardes, estamos iniciando la semana y una semana muy especial porque quiero decirles que esta tarde tengo a una mujer que ustedes seguramente han visto en diferentes ámbitos. Para mí es una mujer admirable y una mujer que hay que seguirle los pasos, pero hoy vamos a descubrir muchísimas cosas de ella, porque la vemos en la pantalla, también la vemos en el trabajo feminista, es comunicóloga, es psicóloga, es académica, feminista y activista. Con nosotros y con ustedes la maravillosa Queta Burelo. Enriqueta Burela, pero todos los clamamos, le decimos Queta Burelo. ¿Cómo está? Claro que sí, Daniel, mucho gusto en estar aquí en Paren al Mundo. Ey, paren todo. Y paren todo. Porque ya llegó Queta Burelo. Así es. Y ahora sí la vamos a ventanearla, vamos a saber por qué y cómo llegó Queta Burelo a Tuxtla Gutiérrez con esos 5 añitos desde Arriaga, Chiapas. Así es, llegué muy chica a Tuxtla Gutiérrez porque mi papá se vino a trabajar acá a Tuxtla. Yo recuerdo que se estaba construyendo la avenida Central, era el gobierno de Samuel León Brindis. Fíjate, no sé por qué, pero tengo muy buena memoria. Recuerdo ahí la avenida Central, recuerdo todavía una calle que estaba en el colegio de niñas, donde está la catedral. Había una calle ahí que atravesaba la catedral y la parte del colegio de niñas, y ahí se estacionaban los camiones que iban a Chiapa de Corzo. A Chiapa de Corzo, y estaban las dulceras y todo, ¿no? Luego ha habido muchas remodelaciones y había una serie de pérgolas donde vendían refrescos raspados que daban a la avenida Central. Yo creo que hubiera sido bonito que nos hubieran quitado, que las hubieran arreglado, ¿verdad? Sí. Porque daban un aspecto bonito a esa zona. Había un mural sobre una de las paredes de la catedral de lo que había sido el edificio del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, ¿verdad? Sí. Era lo único que quedaba ya en esa época, un grupo cultural impresionante, fundado en la época del general Grajales, ¿verdad? Donde estuvieron personas muy distinguidas, como el profesor Andrés Fábregas, Marín Barreiro, ¿verdad? Alvarado Lang, pues la propia Rosario Castellanos, que de vez en cuando se daba sus vueltas por Tuxtla, ¿verdad? Porque estuvo un tiempo trabajando para el INE y dando clases en lo que soy la Facultad de Derecho de la UNACH, ¿no? Sí. Lo que era la élite cultural de la época. Y a usted le tocó muy de cerca en ese momento. Bueno, yo estaba muy niña, ¿verdad? Pero luego, posteriormente, fuimos vecinas ya en la secundaria, ¿no? Del profesor Andrés Fábregas Roca, en la Colonia del Retiro, que la Colonia del Retiro con la Colonia Moctezuma fueron las dos primeras colonias en el sentido moderno de lo que es una colonia, de lo que es un fraccionamiento, más que nada, ¿no? Como se entiende hoy. Y entonces éramos vecinas del profesor Andrés Fábregas, y entonces ahí se seguía reuniendo todo lo que era la intelectualidad chiapaneca, ¿verdad? Llegaba Raúl Garduño, Daniel Roblesazo, Laco Cepeda, ¿verdad? Juan Bañuelos, Selva Macías, ¿verdad? El profesor Luis Alaminos. La crema innata. De lo cultural. Entonces, es ahí cuando a lo mejor disfruta y descubre esa parte cultural a la que también se iba a involucrar. Porque hoy la conocemos, es comunicóloga y es psicóloga. Entonces también ahí se ha desarrollado muy bien, también ha hecho cosas importantes en el ámbito público. Fíjate que yo siempre quise ser periodista cultural. ¿A poco? Mire. Sí, la cuestión de la escritura y del periodismo siempre estuvo en mí, siempre quise ser periodista, ¿verdad? Y mi papá, no sé en qué momento me convenció que estudiara yo psicología. Que porque él sentía que yo no era muy agresiva, que yo no era la periodista esa de banqueta que iba a andar persiguiendo al
al político con mi grabadora. Bueno, las grabadoras eran inmensas. Eran enormes todavía, ¿verdad? Casi todo lo tomabas a mano. Con la libretita íbamos. Con la libretita. Con el chaleco de reportero y sacando todo. Plumas, y sacando plumas, porque ya después los que eran fotógrafos también, ¿verdad? Llevaban rollos, llevaban la cámara, ¿no? Llevaban la grabadora. Y entonces me acuerdo que uno de mis jefes en México, un periodista muy destacado de Televisa, Salvador Estrada, él me dijo que debía aprender, que por qué no aprendía taquigrafía. Sí, para mayor rapidez. Para mayor rapidez. Y había una taquigrafía de letras, porque para la taquigrafía original yo era muy mala. Aquí en el colegio de niñas donde estudié buena parte de mi vida, nos dieron taquigrafía en secundaria, pero yo era... Pero era la de signos. La de signos y luego yo no sabía ni qué había escrito, ¿verdad? Sí, claro. Prefería yo desarrollar mi propio sistema de copiado, ¿no? Bueno, y si ibas al final de la entrevista a transcribirla, pues todavía tenías en la memoria muchas cosas, ¿no? Recordabas muchas... Y ahí y es que en ese momento a lo mejor era más complejo. La tecnología nos ha ayudado en gran manera, pero en ese momento era muy complejo porque evidentemente era conectar mente con pluma y rapidez. Con pluma y rapidez y estar bien atenta a lo que decía. Y el entrevistado seguía. Así es. A veces las entrevistas pues eran tranquilas, eran en una oficina, ¿verdad? Y algunos, ya cuando existían las grabadoras, te permitían sacar la grabadora, pero otros no. Decían, a ver, lo que usted capte. Sí. La ventaja de la grabadora es que todo queda un testimonio, ¿no? Sí. Y entonces si había un reclamo o algo, ¿no? Pues tú podías decirle... Aquí está. Aquí está, y eso ¿no? justamente era lo que no les gustaba tanto a las personalidades en cualquier ámbito, político, cultural, artístico, etcétera. No les gustaba que hubiera una evidencia de lo que habían dicho. Exacto. La declaración que habían dado, a lo mejor. Y también muchos, por ejemplo, muchos políticos de renombre y funcionarios, ¿no? Que tenían ya su jefatura de prensa o alguien que los ayudaba, también ellos grababan, ¿me entiendes? Porque decían que tú podías tergiversar lo que ellos habían dicho, ¿no? Exacto. Entonces también ellos grababan y era grabadora contra grabadora. A ver quién dice la verdad. Una de las periodistas más destacadas en el ámbito, y bueno, que gracias a Dios tengo la cercanía, es Patricia Chapoy. Así es. Mejor conocida como Pati Chapoy. Y justo decía que ella había llegado a, una de sus experiencias que contaba, es que había llegado a entrevistar a Cantinflas. Y sucede, yo creo que a usted le tocó, y hasta en la actualidad también, pero con ese momento, esa técnica de entrevista era más complejo poderlos ver como en realidad eran, tanto políticos como artistas y tal. Veíamos a las personalidades de una forma y se bajaban del escenario y eran completamente diferentes. Así es, completamente diferentes. Podía ser una persona muy simpática en el escenario, ¿verdad? Y abajo, era uno de ellos, y abajo ser soberbio y hasta grosero, ¿no? ¿Alguna experiencia le tocó así, maestra? Pues no, en ese sentido no, pero sí me tocó, por ejemplo, estar muy de cerca al que mataron en el charco en la taquería, Stanley. Paco Stanley, y a mí se me hacía una gente como grosera. Sí, dicen que sí era bastante fuerte. Porque tenía una amiga que era reportera de Televisa en esa época, una amiga muy guapa, ¿verdad? Y como que tuvieron sus quereres con Paco Stanley, entonces yo la acompañaba en ocasiones a saludarlo, ¿verdad? Ella la dejaba ahí, yo me iba, o a veces nos quedamos un rato platicando, pero era una persona de mala vibra. Y a mucha gente le encantaba, ¿verdad? Porque era el personaje que había. Porque era el personaje, sí. Y tal vez con sus admiradores se portaba de otra manera, pero ya en un momento como de más intimidad. Sí. Era un poco... pesado. Era un poco pesado. Alguien que me decían que también era... no grosero, pero sí era como un poco tímido y medio cortante, era un escritor guatemalteco, Augusto Monterroso, el de La oveja negra y otras fábulas, que él, por ejemplo, si tú veías sus cuentos, era la ironía y el humor, ¿no? Pero él era muy
Farco, ¿no? Era difícil. Sacarle ¿no? además entrevista, era bastante... Era difícil, y en cambio hay otros personajes que son deliciosos, que es muy fácil Sí. que fluyan, que hasta lo que tú no les preguntas Ellos lo contestan. te contestan, ¿no? Es entonces cuando llega esta inquietud por hacer periodismo cultural, lo cumple egresada justamente de la UNAM. Sí, de egresada del UNAM, pero antes, cuando yo salí de psicología, yo entro es a trabajar en periodismo. Mire nada más. Antes de entrar formalmente a la carrera. Bueno, periodismo es un decir porque un amigo de mi papá y amigo mío, Leopoldo Borrás, un periodista muy distinguido de acá, de Chicón Muselo, Chiapas, ¿verdad? Que dio clases a miles de generaciones en la UNAM. Él me consiguió un trabajo en la Secretaría de Comunicaciones en el área de prensa. Y entonces era hacer como los boletines de allí de comunicaciones, lo que decía el secretario, ¿verdad? De la dependencia. Lo que al interior de la dependencia, alguno que otro periodista que llegaba por información, ¿no? Y tuve buen maestro en ese sentido con Salvador y otro periodista, Mario Aguirre, que eran mucho más grandes que yo. Mario Aguirre en esa época había hecho un libro sobre Biebrich, ¿no? Y era famosillo en ese momento, y entonces me ponían a leer libros y me ponían a hacer entrevistas. Mira, por ejemplo, yo soy Silvia Pinal o soy cualquier personaje, entrevístame. ¿Qué me preguntarías, no? Algún ejercicio de entrevista. De entrevista, ¿verdad? Y ellos me corregían, no, mira, hay que darle más sabor, tienes que hacer estas preguntas, ¿no? ¿De dónde sacar carnita? ¿De dónde sacar carnita, no? Entonces me ponían allí a leer y a practicar. Fue muy buena experiencia. Conocí a muchos periodistas viejos de la época que se reunían. Había un bar, El Negresco. ¿De qué edad estamos hablando aproximadamente? Tenía yo 21 años. Bueno, ya empezaba a orillarse a por dónde le gustaba. Sí. Tenía yo 21 años y había un bar El Negresco, que era de los pocos que dejaban entrar a mujeres, porque no dejaban entrar. Sí. Estaba en Valderas y Morelos, en el mero centro periodístico, el Excelsior, la X, todo lo que era el corazón del periodismo en la Ciudad de México en esos momentos, ¿no? Y entonces ahí se reunían varios periodistas a cambiar boletines y intercambiar notas, ¿verdad? Sí. Sobre todo los que hacían columnas recogían pues comentarios de los otros, ¿no? Y había una placa ahí en El Negresco que decía, aquí estuvo la inolvidable Peregrina. Peregrina, que fue la novia de una periodista de Estados Unidos, Alma Reed, que fue novia de Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, un gobernador socialista muy de avanzada para la época, que fue asesinado. Sí, y entonces Felipe Carrillo Puerto le mandó a hacer esa canción, la de Peregrina. Nada más y nada Peregrina, menos. ojos negros y divinos, ¿no? Esa canción yucateca muy famosa. Sí, muy preciosa. Definitivamente, cuando ya estaba más inmersa, ahora sí, en el mundo periodístico, pues el Chiapas querido, pues no se olvida. El Chiapas querido no se olvida. Fíjate que yo un tiempo pensé en quedarme a vivir en la Ciudad de México. Yo creo que todos los que vamos en la para Ciudad allá. de México iba yo también a practicar a Notimex. Ay, wow. En Notimex, lo que me ponían a hacer, ¿verdad? Yo llegaba de metiche, ¿verdad? Porque una amiga trabajaba ahí. Trabajaba ahí Alejandro Ramos, que después fue director del Financiero. Sí, un periodista muy destacado. Y entonces recibía yo las notas y yo con la máquina te dictaban, ¿no? Sí. Y tenías que desarrollar esa adrenalina, una velocidad. Y la responsabilidad de lo que hay que escribir, lo que había que escribir en ese momento. Bueno, y eso que yo llegaba de metiche, ¿verdad? No, profesor. Aprender. Pero me decían, a ver, pues toma notas de los que hablan, ¿no? ya estaba yo en friega ahí tomando las notas. Entonces fue muy interesante esa época, yo la disfruté mucho. Y primero entré a la UNAM. Yo sé. Pero después de estar en Libero con 30 personas en tu salón de clases, entrar a la UNAM con 150 en el salón de clases, y que si no llegabas temprano,
pues no ya es nada. Y ya había falta. Sí, me dice mi jefe, Salvador, ¿por qué no te cambias a la Carlos Septién? A la escuela de periodismo. A ti te gusta el periodismo escrito, cámbiate me cambié a la Carlos Septién. Ah, ¿de verdad? Estudié 2 años en la Carlos Septién. ¿Y no vio por ahí a mi jefa? Porque ahí estaba. ¿Cuál de Pati todas Chapoy. tus jefas? Fíjate que en esa época me tocó Vieira, Ah, ya. me tocó del Chapanecos me tocó Juan Balboa, Uy. me tocó Juan Balboa, Camilo, otro amigo de Chiapas, ¿verdad? Estaban allí en ese tiempo. Había varios de Televisa que después estuvieron en Azteca, Televisa. las televisoras. Sí, Sí. en esa época. Había mucho que aprender, sobre todo en esa época que era tan compleja y que además el medio era mal visto, porque se tenía que informar tal cual, sin transgiversar, sin meter, como debe de ser el periodismo, pero sobre todo era mucho más estricto. A razón de esto, ayer fue Día del Comunicólogo. Felicidades. Así es, felicidades Daniel también. Gracias. Y a mí me tocaba, por ejemplo, ver a los de Televisa, ¿no? Ajá. A los reporteros tenían sus hojitas, ¿no? Cuando pasaban su nota, ¿no? Antes de irla a grabar. Y entonces tenían un número de caracteres que no se podían pasar y tenían una serie de reglas, ¿no? Ujú. Para destacar en Televisa Ah, sí. era cañón. Pero además, bueno, sí estaba como muy competitivo, ahorita es mucho más. Desafortunadamente ya no es la base de la preparación, ya son otros estándares que miden, pero bueno, definitivamente los tiempos han cambiado. Sí, pero en ese tiempo sí, de alguna manera podías destacar por tus Sí, conocimientos, por el trabajo, por el trabajo debe de ser, realmente, ¿verdad? Estaba Daniel Flores Meneses Guau. trabajando en Televisa en esa época, ahí lo veía de lejitos cuando llegaba yo a Televisa de chismosa, ¿verdad? Sí, entonces fue una gran experiencia. Después decido regresarme A Chiapas. ¿En qué año regresa, maestra? a Chiapas, no recuerdo así exactamente, creo que fue en 1989 que regreso, ¿verdad? Yo me fui a México en 72. Y regresó en el 89 en principio de los 90. Sí, estuve como 8 años viviendo en Ciudad de México, ¿no? Ujú. Que fue una gran experiencia, Sin duda. es una gran escuela la ciudad Sí. la Ciudad de México. Entonces, cuando regresé a Chiapas hice mucho periodismo cultural, fíjate. Y además que ya tenía la cercanía con todas estas grandes personalidades. Sí, Que y todavía- gratis. y gratis, Gratis, exacto. trabajé gratis No, qué casi. privilegio. No, trabajé gratis casi. No, eso todo no es el un privilegio, tiempo. no. Digo, un privilegio tener a la élite cultural Sí, cerca de usted. eso sí. Qué Mira. desafortunado. Tenía yo una página en el ES. Ah, ya. Tuvimos en el número 1 también una página. Luego escribí mucho tiempo en el Cuarto Poder. Cuando cumplió 100 años Tuxtla, tenía yo un espacio que se llamaba Centenario, donde escribía yo todos los días una crónica sobre Tuxtla. Entonces, creo que te conozco a Tuxtla y a sus personajes muy bien. Entrevisté a doña Tita Jiménez, que todavía vivía, ¿verdad? A doña Lipa, la del cochito, a don Óscar Oliva, pero el papá de Óscar, escritor. el papá de Óscar Oliva, ¿verdad? Pintor. Que era todo un personaje. Entonces me tocó entrevistar a mucha gente, ¿no? O de oídas. Porque, por ejemplo, el Marroquín, Enrique Marroquín, de un restaurante que fue famosísimo, el Marro, que estaba enfrente del Teatro Francisco y Madero, ¿verdad? En la primera. Que hacían a mí me tocó todavía de chica, que mis papás nos llevaban a comer ahí, unas enchiladas. Y además, una milanesa, la cosa más rica. Entonces era el restaurante del Marro. Noquis Cancino precisamente le hace un poema a las milanesas del Marro. Maestra, es decir que entonces regresa a Chiapas con este amor que nunca se le olvidó. Así es, y además no había yo terminado la carrera de periodismo. Ah, ok. Pero después de
pasó un buen rato, ¿verdad? Entonces, como no me pagaban en el periodismo, ni yo sabía cómo cobrar, cómo cobraban algunos periodistas, ¿verdad? Por debajo del agua, ¿no? Ese entrenamiento me faltó. ¿Sí? Pues trabajaba yo en otra cosa y escribía yo por hobby. Por gusto. Por gusto, casi siempre hice eso, ¿no? ¿Sí? Y entonces, llegamos hasta Patrocinio y muchos periodistas le piden a Patrocinio que quieren tener un título, que quieren profesionalizarse. Y entonces Patrocinio hace un convenio con la UNAM, con el sistema abierto muy bien. del UNAM. Y entonces muchos pensaron que no les iban a pedir sus papeles, que no iban a presentar examen. Muchos no tenían papeles de prepa. Muchos que eran periodistas empíricos. Y ¿no? A la actualidad hay un chorro, ¿sí? Todavía. Y entonces fuimos bien pocos los que pudimos presentar el examen. Y luego además llegaban los rumores, no, que no pasamos el examen. Yo dije, ay, qué vergüenza si no lo pasé el examen. Dije, ya lo pasé en México y que no lo pasé aquí. No, pues lo pasé, ¿verdad? Y entonces me toca ir en viernes. Unos íbamos en viernes y otros en sábado, ¿no? Y que el primer día de clases que pregunta la encargada de organizar, ¿verdad? Las clases, que si alguien ya había estado en la UNAM, y pues yo sí, ya había estado, que levanto. Y me dice, tú no puedes estar, porque para la UNAM eres alumno irregular. Y yo ya llorando, ¿verdad? Y entonces estaba Edith Antal, una maestra húngara, que era la del SUA, y me dice, no, yo te voy a arreglar, tienes que entrar. Y encontró ahí el artículo 19 dentro del reglamento, y pude entrar, y ahí ya por fin terminé en el sistema abierto del UNAM. A distancia. En el sistema a distancia, ¿sí? Sí, pero fueron de esas grandes experiencias porque dos visiones diferentes, la de la Septien y la de la UNAM. Y la UNAM, pero la Septien a mí me encantó la Septien también, ¿verdad? Esa escuela de periodismo. Porque además es muy chiquita la Septien, hermosa. Los viernes llegaba un periodista a dar una conferencia, ¿verdad? Y entonces ahí nos reuníamos toda la escuela, sí, claro. ¿No? Maestra, y es entonces cuando también empieza aquí en Tuxtla o aquí en Chiapas con al servicio público. También fue así titular de la Secretaría Municipal de la Mujer. Pero hasta el 2016. Sí, pero mucho tiempo antes de mis primeros trabajos fue con Óscar Oliva. Ajá. Porque Óscar Oliva fue director de Cultura y Recreación, lo que ahorita sería Coneculta. Pero en ese tiempo era una oficina chiquita que dependía de la Secretaría de Educación. Miren. Y de nosotros dependía el zoológico, imagínate. De allí se tenía que... Cuando estaba donde está ahora el teatro. Sí. El museo. Pero todavía, y ya le tocó el otro también. Y había que comprar el alimento de los leones y de los pumas, de los pumas y de todo, jaguares, imagínate, jaguares. Y decíamos, ¿por qué no le aventamos un poeta de esos que se lo coman? Decíamos, ¿no? De broma, ¿no? Y entonces me tocó trabajar con Óscar, que fue una gran experiencia trabajar con Óscar Oliva, ¿sí? Sí, disfruté mucho también esa época. Trabajé en la Secretaría de Gobierno con la Poco Cepeda en pleno 94. Wow. ¿Sí? ¿Y a qué hora se enamora? ¿Qué te aburrió? Entonces fue yo creo que si hubiera seguido trabajando no me hubiera dado tiempo. Me llegaban a visitar a mis oficinas. ¿Quién? Los galanes. ¿Y cómo se ganaron el corazón de Enriqueta Burelo? ¿Cómo fue? Fíjate, un tiempo que me tocó trabajar en el PRI también. Ajá. Yo trabajaba con la secretaria general del PRI, Lupita Cruz Aranda, y que le toca ser presidenta interina del PRI. Entonces, pues el trabajo era más pesado, ¿no? Claro. Sí, y yo era su secretaria particular. Entonces ahí me llegaban a ver los novios. Ahí tomábamos el cafecito. Ahí tomábamos el cafecito y me esperaban hasta la hora que yo salía, fíjate. Y entonces, después de mucho tiempo, ¿verdad? Porque afortunadamente disfruté mi soltería, ya me casé a los 33 años. A mi edad.
a los 33 Ok. años, ¿no? Ya la mayoría de mis amigas se habían casado, ¿sí? Y con Sergio Rincón, ¿verdad? Que es el papá de mi hija, ¿no? Y muchos se sorprendieron porque pensaron que yo no me iba a casar, que me iba a vivir libremente, Sí. ¿no? Sí, se sorprendieron, pero creo que una de las cosas que yo rescato mucho de mi matrimonio es mi hija. Yo no hubiera sido madre soltera. Sí. Si no me hubiera casado, no hubiera tenido hijos, Ok. ¿verdad? Sí, Y porque además el ritmo del trabajo era sí, pesado. y entonces haber tenido a mi hija, ¿verdad? Que es una manera como de trascender, ¿verdad? Y De tener dejar un legado. y tener a alguien por quien vivir también en otras cosas, ¿verdad? Y ella resultó en ocasiones más feminista que yo y Sí, más sí, radical. sí. Las nuevas generaciones vienen con otro ímpetu, ¿no? Sí, y entonces creo que eso fue buena experiencia y yo creo ¿cómo explicarte? Que en todos los matrimonios, aunque hayas terminado en ocasiones mal, claro que hay unos divorcios terribles, ¿verdad? Muy feos, ¿no? Que parecen batallas, ¿no? Sí. ¿No? Mi separación fue bastante civilizada, nunca nos divorciamos. O sea, Nada más se separaron. nada más nos separamos, ¿verdad? Nunca nos divorciamos y nos seguimos todavía como frecuentando, ¿sí? Sí, yo creo que muchas cosas se pueden hacer civilizadamente. Si en el momento de la separación estás muy enojada, pues dejar pasar un tiempo para no tomar decisiones abruptas, ¿no? Sí. Y bueno, y la relación con su hija es maravillosa. Sí, pues con sus bemoles, Altas ¿verdad? y Como bajas. todas las mamás y hijas, ¿verdad? Pero ahí vamos. Bueno, y don Sergio justamente falleció Falleció el año pasado por abril, en el Semana Santa precisamente. Sí, desafortunada. ¿Y qué te cerró el corazón? ¿Ya nunca más? Pues he salido con algunas personas, ¿verdad? Pero nada, yo digo, ay, levantarme a hacer café en la mañana. Yo soy bastante conchuda, ¿verdad? Y entonces ya me he acostumbrado a vivir mi libertad totalmente, ¿no? Y entonces creo que tendría que ser una persona que entendiera mi libertad. Sí, y que la entendiera tal Y bueno, cual. y también yo entender, Claro. o hacer concesiones ambos, Sí, claro, ¿no? Tendríamos que hacer acuerdos, ¿verdad? Sobre- Yo digo que me toque uno que se levanta temprano, ya me amoló, dije, o ya se amoló él, porque yo soy de las que me levanto, soy muy desvelada, pero me levanto tarde. Así, yo creo que es de los periodistas así ser, ¿verdad? Sí, Así nos gusta. sí. ¿Quién sabe Yo qué? funcionaba De mejor noche. en la noche. Yo también funciono de noche. ¿Sí? ¿Qué le inspira a Keta Borelo? ¿Qué me inspiro yo? Pues que he llegado a una edad que otras en una época ya estarían en su casa cuidando nietos. Yo como no tengo nietos que cuidar, ¿verdad? Afortunadamente todavía tengo sueños, cosas que hacer y creo que las puedo hacer. Tal vez hay cosas que ya no, ¿verdad? Por ejemplo, como si me estuvieran ofreciendo, ¿verdad? Pero puede ser. No, pero por ejemplo, me dicen, y ¿no te gustaría, por ejemplo, una cuestión así como una subsecretaría de gobierno, por ejemplo? Mira, le dije, creo que eso necesita una gente joven que tenga todas las energías del mundo, porque implica una friega. A mí ya me tocó estar en la Secretaría de Gobierno, ¿verdad? Y que nos íbamos a las 2 de la mañana, ¿verdad? Y tener que regresar al otro día en los partidos políticos, que también hasta que se fuera el presidente del partido nos teníamos que ir, ¿no? Y que el domingo no había día de descanso. Y que no había de descanso. Y creo que ahorita pues ya no me resultaría eso tan agradable, ¿verdad? Porque ya yo he peleado porque tener mi cierto tiempo para usted. Para mí sí me gustaría
sí me gustaría regresar a trabajar al sector público, no lo niego, ¿verdad? En un espacio más como que se combine la cultura con la economía, porque creo que la cultura también puede ser un espacio que genere recursos. Claro. ¿Cómo hacer que las dos cosas se combinen, ¿no? La generación de recursos para el Estado, ¿verdad? Ahí me tocó, por ejemplo, iniciar los primeros festivales de la marimba. Ah, muy bien. Que fue una idea de Oscar, Olivia y de su equipo de trabajo, porque ya los jóvenes ya no oían marimbas, oían música en inglés, ¿entiendes? Entonces, ahí me tocó bailar en inglés, ¿no? Me tocó música en inglés, no me tocó música sería bueno también español, ¿no? De pronto esta parte en donde podemos equilibrar las nuevas generaciones con las generaciones que ya están experimentadas y que también han tenido cargos públicos. Nunca sabemos quién nos esté viendo. En este caso tenemos ya 256 personas que están. ¿Y quién quita por ahí? ¿Cómo vamos, producción? ¿Bien? Perfecto. ¿Quién ¿Sí? quita por ahí que nos estén viendo? Y pega. No, y entonces he estudiado mucho el tema de la economía Ajá. naranja. Y, por ejemplo, el festival yo te decía el festival de la marimba, porque había un premio tanto para constructores como para músicos, ¿verdad? Y entonces me tocó salir por todo el estado de Chiapas, invitar a marimba por marimba, ir a su casa, fui a invitar a los Meda, a Tonalá, al maestro Peña Ríos, a Carlos Tejada, a los de la Reina de Tapachula, ¿verdad? Ir a Venustiano Carranza, invitar a los Lechuber, a los constructores de las marimbas. A los constructores de marimbas. Aquí simplemente teníamos en San Roque al maestro Oscar Ventura, hermano del maestro Héctor Ventura, el acuarelista, ¿verdad? Que construía. Y es que la marimba, construía marimbas, si nos ¿verdad? Solamente a ese momento. Definitivamente hay toda una historia, desde el xilófono, que es de lo que usaba en la prehistoria, hasta la actualidad. Bueno, yo me quisiera seguir extendiendo, maestra, porque usted tiene mucho que contarnos, usted tiene que escribir un libro. ¿Ya lo ha pensado? Me falta mucha disciplina para sentarme a escribir, pero yo digo con que me siente una hora diaria o grave. Y que alguien vaya transcribiendo. Y que alguien transcriba. Porque hay muchas vivencias. Usted acaba de ser homenajeada también en el Museo del Café hace muy, muy poquito. Entonces, a las nuevas generaciones, a las generaciones que estamos detrás, yo no soy tan de las nuevas, pero ahí voy. Y claro que sé quién es Enriqueta Burelo, que sea un referente de la comunicación, que sea un referente también del activismo, en pro de las mujeres sobre todo, y además una académica y activista destacada. Gracias por estar aquí. Gracias, Daniel. Y bueno, nos hemos visto en otros menesteres, pero hoy nos toca compartir. Así es, le comentaba a Daniel que lo conocí en el Museo del Niño, que peleamos mucho porque se llamara el Museo del Niño y de la Niña, pero usted que sabe se llamara que se llamara el Museo de las Infancias, ¿verdad? ¿Se llamó de la niñez? De la niñez, sí, que tuviera otro nombre, que tuviera un nombre incluyente, ¿no? Sí. Peleamos porque yo ahí estuve de huelemoles, pero gracias a todo el trabajo que se hizo en conjunto se logró y bueno, qué bueno que además se hicieron cosas positivas en ese andar que nos toca de pronto. Así es, que nos encontramos. Qué gusto, de alianzas. Qué honor, qué privilegio haberla tenido aquí, a ustedes también, a Luisa Mayo, a Jorge Morales, a esas 261 personas que se conectaron y que están aquí viendo esa transmisión. Ustedes no se pierdan, como se los he dicho justamente, estamos conociendo al personal de Ultimátum. En este momento tocó a la maestra Enriqueta Burelo Melgar, que bueno, tiene una gran trayectoria y si ustedes googlean, sabrán perfectamente quién es. En este espacio, pues tengo el privilegio de que seamos compañeros de trabajo. Claro. ¿Qué significa ultimátum para usted? Ultimátum significa, pues es un ultimátum a la vida, ¿verdad? De decir, pues hay que hacer cosas, ¿verdad? Hay que seguir adelante, ¿no? Y puedo aprovechar tu programa para anunciar que tengo aquí en Ultimátum los miércoles a las 10 de la mañana un programa Zona E dedicado a las emprendedoras chiapanecas que se han distinguido por su resiliencia, por su
innovación, por su capacidad de salir adelante. Así que si alguien que se conectó es emprendedora y quiere que le entreviste, pues pónganos un mensaje ahí, o escriba al periódico, ¿verdad? O escríbale a Daniel. Yo con gusto le paso el contacto a la maestra Queta Burelo si ustedes quieren ser entrevistadas, porque a las mujeres sin duda alguna hay que apoyarlas como siempre, tratarlas bien, pero además ese emprendimiento y ese sueño que ellas tengan en estos espacios, vamos a reconocerlos de gran manera. Así es, Daniel, Gracias. pues somos hermanos aquí de casa editorial, ¿no? De Ultimátum. Le agradezco su tiempo. Y Igualmente. Ustedes y yo nos vemos el viernes a las 6 de la tarde con un invitado más de esta casa editorial. Y no sin antes terminar este programa. Y quiero felicitar abiertamente al público, a nuestro productor que hoy está de manteles largos, Raúl Samayoa. Así es, felicidades, Raúl. Que en estos 2 años que yo llevo en esta casa editorial, es un chico que aprende, que sobre todo tiene mucho ímpetu y es disciplinado, porque la disciplina nos lleva muy... Y buen carácter. Bastante. Muchas felicidades, Raúl, ahí está atrás. Ustedes y yo nos vemos el viernes 6 de la tarde en ¡Ey, ey, ey! Paren todo conmigo, con Daniel Aceituno. Pásensela bien. Feliz inicio de semana. Adiós.